Bueno, ahora sí, buenas tardes. Vamos a continuar con los Ateneos abiertos de infectología denominados el Club del Estáfilo. Cuando alguien quiere hacer una pregunta, hemos implementado una nueva metodología que es, puede hacerla por el chat como venimos haciendo, pero si la pregunta es muy larga, también está la posibilidad de que por el chat nos digan que quieren hacer una pregunta y que nos pidan audio. Y cuando el disertante así lo disponga, le activaremos el audio y podrán hacerla así a la pregunta. Eso si la pregunta es muy larga o compleja. En caso contrario, lo recomendamos hacerla por el chat. Bueno, el disertante es el doctor Abel Gómez, médico especialista en infectología. Buenas tardes, doctor Gómez. Puede comenzar cuando desee. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches. Hola a todos y bienvenidos a estas nuevas jornadas del Club del Estáfilo, ¿sí? Del mes de julio del 2020, en esta nueva modalidad que tenemos en el Colegio de Médicos eh, en su modalidad virtual a través de la plataforma del colegio. Eh, bueno, les recuerdo que la idea básica de estos Ateneos, eh, que como el título lo indica, son Ateneos abiertos de infectología, así que dicho sea de paso, venga la invitación para todo aquel que esté interesado en traer a este espacio algún caso clínico que pueda estar resuelto o no resuelto, pero que le parezca interesante comentarlo para que lo pensemos entre todos. Simplemente tienen que decirlo a través del chat o a través de alguna de las vías de comunicación con el colegio, y en futuros Ateneos que esté interesado iremos incorporando casos clínicos que sean de los participantes y no necesariamente que sean eh, a través de la disertación del disertante del Colegio de Médicos. Eh, mientras esperamos unos minutos a que vaya entrando la gente, les recuerdo que básicamente para que el que no conoce de qué es lo que va el Club del Estáfilo, básicamente la idea es tratar de aprender infectología a través de pensar juntos casos clínicos, ¿sí? En general, no necesariamente que sean casos muy complejos, sino más bien que sean casos clínicos que sean lo suficientemente instructivos como para que uno se lleve algunas ideas sólidas y que después la puedan incorporar como habilidad para hacer diagnósticos en un futuro. Eh, para el que quiera, en la plataforma del colegio están grabados, van a estar grabados todos los Ateneos, o sea que va a estar grabado el de hoy y ya está grabado y se puede acceder al del mes pasado. Y les digo esto porque el mes pasado nos tomamos la atribución en de la primera media hora de charlar de qué se trata, o de qué pensamos de qué se trata, y por tanto cuál es el objetivo de estos Ateneos, de qué se trata el aprendizaje en infectología. Y no vamos a repetir lo que dijimos el mes anterior, pero valga un mini resumen de que decíamos que en general cuando uno le pregunta a la gente qué es el aprendizaje, en general la respuesta que viene a la mente de todo el mundo tiene que ver con incorporar conocimientos, ¿sí? Y eso en realidad es un error conceptual bastante importante, ¿eh? Y de vuelta, para quien esté interesado, lo pueden mirar en el video del mes pasado, pero en general recordar que el aprendizaje en infectología tiene como dos caras, digámoslo así, una cara cuantitativa y una cara cualitativa, ¿sí? La cara cuantitativa, como es obvio, tiene que ver sí con la incorporación de conocimiento infectológico, ¿no? Como si el cerebro fuera una alcancía al cual uno le carga un montón de información. Esa información podrá venir del pregrado, podrá venir del posgrado, podrá venir de libros que uno lee, de revistas que uno lee, de congresos que uno escucha, de disertaciones que uno escucha, etcétera, etcétera. Pero el pero muy importante es que
el conocimiento que incorporemos no necesariamente nos va a dar la habilidad necesaria para hacer un diagnóstico, en infectología en particular y en medicina en general. Y ahí viene entonces este aspecto cualitativo, llamémoslo así, del aprendizaje. Y ahí es donde nosotros firmemente pensamos que repasar y pensar juntos casos clínicos es la mejor herramienta que uno tiene para todos esos conocimientos que uno tiene en la cabeza, en apariencia inconexos, tratar de decantarlos, tamizarlos, ordenarlos, pongámosle el objetivo que querramos, pero empezar a tener la habilidad para los conocimientos que uno ya tiene, poder sacarlos en el momento adecuado cuando uno ve un paciente y poder hacer un diagnóstico adecuado, o básicamente poder hacer una interpretación sindromática adecuada, poder hacer una lista de diagnósticos diferenciales racional, poder llevar a cabo una metodología diagnóstica y finalmente poder hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. ¿Sí? Entonces, hecha esta aclaración, les propongo que presten atención de que la mayoría de los casos que vamos a compartir, van a ver que la mayoría de ustedes, piensen o no piensen en el diagnóstico adecuado, van a ver que al final del Ateneo, prácticamente el 100% del conocimiento que requerían estos casos clínicos, uno lo tenía. Pero no necesariamente uno lo puso en la cabeza a la hora de pensar estos pacientes. Y ahí es donde me parece que estos Ateneos ocupan algún lugar en esta era, digamos, de la hiperinformación, donde uno tiene acceso a gran cantidad de conocimiento. En darle esta vuelta de rosca y esta suerte de valor agregado al conocimiento que uno tiene y poder mejorar en el aspecto cualitativo del conocimiento y obviamente nuestra habilidad, básicamente, para poder hacer un diagnóstico infectológico. Así que bueno, les recuerdo entonces que yo puedo ver el chat, quien quiera hacer cualquier comentario, porque la idea es que estos Ateneos sean interactivos. Obviamente esto tenía la modalidad presencial el año pasado, pero por motivos obvios estamos aquí en este formato virtual. Quienes quieran hacer comentarios por el chat obviamente son bienvenidos, y quienes quieran hacer algún comentario que les parezca que es un poquito más largo para poner el chat y quieren decirlo por micrófono, con todo gusto habilitan el micrófono y lo hacen, ¿sí? Pero siempre les pedimos por favor que presten atención al micrófono para que no se activen todos los micrófonos a la vez y que no se pueda escuchar. Así que sin más gregre, vamos al primer caso. Hoy trajimos 3 casos de huéspedes inmunocomprometidos, que podríamos decir que son 3 huéspedes inmunocomprometidos medios paradigmáticos, en el sentido de que uno es un inmunocomprometido HIV, otro es un inmunocomprometido no HIV en tratamientos con corticoides por una enfermedad reumática, y otro es un trasplantado de órgano sólido. Los 3 son huéspedes inmunocomprometidos, los 3 tienen alteración de la inmunidad celular. Sin embargo, el enfoque práctico y las etiologías y los diagnósticos que habitualmente vemos son bastante distintos en estos 3 huéspedes, así que valga el contrapunto de estos 3 casos como para tener más claras las ideas. Vamos a empezar con una paciente, una chica joven de 19 años, que era una paciente conocida lúpica. La vimos hace poquito, la vimos de alta hace muy poco, que consultó por cefalea, por fiebre y por un síndrome confusional y somnolencia de 48, 72 horas de evolución. Ingresó derecho a terapia intensiva del hospital. Ella tenía al debut de su enfermedad poliartritis y anemia hemolítica, ¿sí? Como manifestaciones clínicas de su lupus. Eso en general es bastante importante conocer con qué órganos comprometidos los pacientes reumáticos tienen al debut, porque en general cuando reactivan la enfermedad suelen reactivar de la misma forma que como debutaron. En general
Si esta paciente tuvo poliartritis y anemia hemolítica, en general todas sus recaídas van a tener que ver con nuevas hemólisis y con nuevas QC articulares, ¿sí? En su momento hizo pulsos de solumedrol, hizo algún pulso de ciclofosfamida y quedó con un tratamiento crónico con prednisona, y últimamente tenía una terapéutica de mantenimiento con 8 miligramos de prednisona. Había tenido como complicación una diabetes por esteroides y como antecedente genético de jerarquía de una hermana fallecida por un lupus grave, que falleció también a edad temprana. Y esta paciente, que ahora está muy bien, había tenido un antecedente en el mes de marzo, que nosotros en el servicio no la habíamos visto, que había tenido una internación por un cuadro que había sido compatible con una neumonía adquirida de la comunidad y había recibido tratamiento con AMS y con vancomicina, con una evolución favorable, y fue a... Esta es la tomografía que tuvo en el mes de marzo, donde, bueno, se ve una consolidación global importante, con un área de vidrio esmerilado periconsolidación, el broncograma aéreo, así que parece claro que tuvo una neumonía lobar. Con respecto a la enfermedad actual, venía teniendo cefalea de algunos días de evolución, prácticamente una semana, 10 días, y agregó algunas alteraciones de las funciones superiores. Le costaba un poco comprender algunas cosas, nominar, repetir, hacer cálculos simples, ¿sí? Y evolucionó en las últimas 48 horas con algunos episodios de vómitos, como si tuviera hipertensión intracraniana, y tendencia al sueño, tenía somnolencia, ¿sí? Cuando ingresó a terapia intensiva, a las pocas horas de ingresar hizo una convulsión tónico-clónica generalizada, y que a la salida quedó con una paresia braquial derecha. O sea, el postictal salió con tendencia al sueño, con somnolencia, con una paresia braquial derecha, no tenía rigidez de nuca, y este es el laboratorio. Tenía 11.400 blancos, un hematocrito de 36, plaquetas de 414.000, una creatina normal, un complemento normal, un FAM bajito con patrón moteado, hepatograma normal y valores elevados, moderados de eritro y PCR. Tenía 40, 50 de litro y una PCR de 31. Bueno, en este punto me parece que es un buen momento para pararse y pensar la paciente, básicamente con la enfermedad actual, con los antecedentes, con el primer laboratorio, con el examen físico y con esta información que tenemos acá en esta ficha, digamos, de la paciente. Uno debería ser capaz de tener por lo menos una aproximación sindromática de qué es lo que la paciente tiene. Y así que, bueno, cuéntenme a ver qué les parece. De vuelta, si alguno lo quiere saber hacer a través del audio, no hay problema. Y si no, a través del chat. En principio, mientras van contestando, les cuento que un problema importante que siempre tenemos como desafío cuando vemos pacientes con enfermedades autoinmunes, es que siempre está en danza el diagnóstico diferencial de reactivación de la enfermedad de base versus infección, ¿sí? Y en general, no hay datos ni clínicos, ni de laboratorio, ni imagenológicos, lo suficientemente específicos y tajantes que uno los puede usar como bisagra para decir sí, esto es una reactivación lúpica o esto es una infección. Y como para complicar un poquito las cosas, muchos pacientes tienen las dos cosas. Tienen reactivación de la enfermedad reumática, intensificación de la inmunosupresión y la infección oportunista sobreagregada. Acá veo, hola Fede, no sabía que estabas. Acá lo veo al doctor de Tarcio que pone, creo que neuroimágenes son un paso inmediato en resonancia magnética tomo.
Bueno, sí, coincido. Creo que está bueno para repasar, para los que no son infectólogos, está bueno pensar que el cuadro clínico de esta paciente lo comanda el compromiso del sistema nervioso central, tiene compromiso de las funciones superiores, tiene somnolencia, tiene convulsión, tiene foco neurológico. Uno podría pensar que muchas de esas cosas tienen que ver con causas autoinmunes y muchas de esas cosas pueden tener que ver con causas infecciosas. Entonces, en general, uno tiene que tratar de ver qué síndrome del sistema nervioso central es que le parece que este paciente se aproxima más. Si esta paciente tiene más una meningitis aguda de la comunidad, si esta paciente tiene más una encefalitis aguda de la comunidad, o si esta paciente tiene más clínica de absceso cerebral. ¿Sí? En general, las tres pueden tener fiebre y cefalea, entonces ahí eso no ayuda mucho. En general, una cosa muy útil para despejar meningitis de las otras dos es que los pacientes que tienen meningitis suelen tener cefalea, suelen tener fiebre, pero al menos en los primeros días el sensorio suele estar claro. ¿Sí? Los pacientes están completamente lúcidos. Como lo inflamado es la meninge, los pacientes no tienen cambios cognitivos, conductuales ni deterioro del sensorio, les diría por las primeras 72 horas. Porque uno podría pensar que esta paciente tranquilamente podría tener meningitis por listeria, inmunocomprometida celular, tratamiento con corticoides, lúpica. La listeria es una causa relativamente frecuente. Y después nos quedaría, me parece que uno debería pensar en esta paciente, la convulsión, el foco neurológico, el cambio cognitivo-conductual. Uno debería acercarse más a que esta paciente tenga una encefalitis aguda o que tenga un absceso cerebral. O que tenga una causa autoinmune que tenga compromiso parenquimatoso y no meninge. Que tenga una vasculitis del sistema nervioso central, que tenga una cerebritis lúpica, que tenga una enfermedad tipo adén cerebral asociado al lupus, que tenga un SAF asociado al lupus con manifestaciones aterotrombóticas. Y en general, podemos decir que los pacientes que tienen encefalitis suelen tener trastornos cognitivos, trastornos conductuales y pueden tener convulsiones y foco neurológico. Y los abscesos cerebrales, casi todos tienen foco neurológico y casi todos tienen síntomas de hipertensión endocrinal. Entonces, bueno, subrayando lo que el FEDE plantea, si está en el diagnóstico diferencial los dos síndromes más importantes, una encefalitis aguda o un síndrome de masa ocupante cerebral, absceso, en primera instancia, uno quiere tener una neuroimagen antes de apresurarse a hacer una punción lumbar. ¿Sí? Llama la atención, aunque esto no siempre es así, pero bueno, en general llama la atención dos cosas que en los pacientes lúpicos no las solemos ver frecuentemente, que tiene leucocitosis y que tiene trombocitosis. ¿Sí? En general los pacientes lúpicos tienen plaquetopenia y tienen leucopenia, aún con infecciones sobreagregadas. Pero bueno, esta paciente tenía estas dos cosas. Algunos pacientes con corticoides crónicos tienen leucopenias. Bueno, y esta es la resonancia magnética. Teníamos también una tomografía, pero en general un concepto básico es que huéspedes inmunocomprometidos, la resonancia magnética es de elección, porque en general brinda mucho más información que la tomografía. Muchas causas infecciosas de encefalitis subaguda producen desmielinización, producen lesiones de sustancia blanca, o producen lesiones pequeñas que en la tomografía no se ven fácil. Entonces la resonancia magnética es de elección. Ve más lesiones, ve mejor las lesiones, ve mejor las características de las lesiones, ve mejor una serie de cosas. Y bueno, acá les traje la resonancia magnética. Fíjense que las dos están en T2, está blanco el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y tiene una imagen que es típica de absceso cerebral. ¿Sí? Hay algunos tumores que tienen imágenes similares, pero esta es la imagen típica que uno tiene que tener en la cabeza de absceso cerebral, ¿no? Donde se ve en blanco todo lo que tiene agua, ¿sí? Por eso se ven en blanco los ventrículos, pero acá, bueno, se ve en blanco también en las circunvoluciones donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pero acá tiene blanco
todo esto que correspondería a edema perilesional, así lesiones como un dedo de guante, ¿sí? Y fíjense que también es blanco en el interior de las lesiones, pero parece haber lesiones redondeadas que tienen como una pared negrita. Esta pared, que sería la pared del absceso, estos serían abscesos no en estadio de cerebritis, sino ya en estadio de la abscedación completa. Fíjense, hay como al menos 3 abscesos, uno acá, otro más chiquitito acá, y otro acá con edema perilesional importante. Así que bueno, estamos en presencia de una paciente inmunocomprometida celular, con antecedentes de una neumonía hace pocos meses, y que ahora debuta con un cuadro neurológico que a todas luces parece un absceso cerebral. Así que esa fue la interpretación sindromática. De paso les muestro que repetimos la tomografía de pulmón y fíjense un detalle, esto no suele ser común en las neumonías por gérmenes comunes, quedó en el sitio donde la paciente tenía una neumonía una cavidad de pared fina. ¿Sí? Esto es un dato importante porque uno ya podría intuir que la causa infecciosa del pulmón podría ser la misma causa infecciosa de los abscesos cerebrales. ¿Sí? Así que esa fue la interpretación sindromática, un huésped inmunocomprometido con alteración de la rama celular y un absceso cerebral. Entonces, bueno, segundo punto donde es importante pararnos, ¿qué les parece cómo tenemos que seguir? A algunos les parece ir al pulmón, ir al cerebro, hacer una biopsia estereotáxica, hacer una punción lumbar, pedir serología, pedir análisis de sangre, de médula, lo que se les ocurra. Cuéntenme qué les parece, qué diagnósticos diferenciales piensan y avanzamos. ¿Alguno quiere comentar por micrófono lo que piensa de esta paciente, que a lo mejor es mucho más cortito que escribirlo? Bueno, les cuento qué es lo que hicimos. Le pedimos una interconsulta urgente con neurocirugía, le pedimos serologías, las serologías no tuvieron ninguna relevancia significativa, no teníamos evidencia de infección activa en ningún otro lugar fuera del sistema nervioso central. A veces uno, cuando hay asociación sindromática, cerebro-pulmón, cerebro-piel, a veces cerebro-médula ósea, a veces uno echa mano a la metodología diagnóstica fuera del cerebro, porque suele tener menor movilidad. Entonces, a veces uno hace el diagnóstico por fuera del cerebro, usa la piel, usa la médula, usa el pulmón como ventana diagnóstica de la enfermedad sistémica del paciente. En este caso no teníamos ningún compromiso activo. Lo del pulmón parecía bien secuelar, parecía una cavidad vacía con pared fina. Nos parecía que era riesgoso intentar una punción lumbar, una paciente que tenía 3 masas cerebrales con mucho edema perilesional, desplazamiento de la línea media. Una de las lesiones era occipital, el riesgo de enclavamiento era importante. Entonces le pedimos interconsulta urgente con neurocirugía y le pedimos urgente una biopsia estereotáxica. ¿Sí?
que a su vez tuviera la virtud de, aparte de hacer el diagnóstico, poder ser un procedimiento también terapéutico. El poder hacer el diagnóstico, poder procesar la muestra para gérmenes oportunistas, para gérmenes comunes, y poder drenar algunas de las lesiones. ¿Algún diagnóstico que quieran tirar así, etiológico? Quieran poner así como si uno dijera tuberculosis podría ser uno, ¿sí? Mientras tiran algún diagnóstico, a mí siempre me gusta decir que los síndromes clínicos son una buena punta de ovillo para pensar los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Pero también me gusta decir que los síndromes clínicos hay que tratar de afinarlos lo máximo que se pueda. Y afinarlos implica en general dos cosas. Tratar de ver no solo qué síndrome tiene el paciente, sino qué asociaciones sindromáticas el paciente tiene, ¿sí? En este caso podría ser que el paciente tenga un síndrome de neumonía aguda o de neumonía subaguda, algunos pacientes podrán tener neumonía crónica, más absceso cerebral, ¿sí? Y otra forma de afinar el diagnóstico es tratar de ser preciso en no decir tiene una infección del sistema nervioso central, sino decir, bueno, tiene una meningitis aguda a líquido turbio, una meningitis crónica a líquido claro, una encefalitis aguda, una encefalitis subaguda, un absceso cerebral. Entonces tratar de ponerle todos los detalles posibles al síndrome, ¿sí? Porque conocer los síndromes clínicos es una linda punta de ovillo para hacer el diagnóstico, porque en general uno sabe que los distintos huéspedes inmunocomprometidos tienen predilección por determinados gérmenes según qué rama de la inmunidad tienen alterado. Y también conocemos que los gérmenes tienen determinado tropismo por distintos órganos y tienen determinada tendencia a producir síndromes parecidos, ¿sí? En general, si uno dice triptococo y sistema nervioso central, en general uno dice meningitis crónica, y aciertan el 95% de las veces. Uno va a ver cada tanto algún paciente que tiene un criptococoma, cada tanto va a haber un paciente que tiene una forma encefalítica de criptococo, pero básicamente el 90 al 95% de los pacientes van a tener meningitis crónica. Si uno dice, por ejemplo, listeria, bueno, va a haber una gran cantidad de pacientes que tienen meningitis aguda o subaguda de líquido turbio, y va a haber un porcentaje chiquito que va a tener forma encefalítica, a veces con la forma de broncoencefalitis, ¿sí? Y si uno dice listeria, a lo mejor también dice diarrea, bacteriemia, y compromiso del sistema nervioso central, y ahí uno tiene una asociación sindromática, ¿sí? Si uno dice tuberculosis en el sistema nervioso central, uno sabe que los pacientes pueden tener meningitis crónica, que algunos pueden tener tuberculomas, que algunos pueden tener abscesos microbacterianos reales, muy parecidos a los abscesos piógenos, ¿sí? Así que, bueno, acá el Fede nuevamente pone perfecto. Diagnósticos diferenciales, gérmenes comunes, TBC, micosis profundas y nocardia, ¿sí? Acá está bueno recordar que, bueno, los pacientes con corticoides tienen un poquito más de incidencia de infecciones por gérmenes comunes, y para tener acceso para gérmenes comunes uno debería tener una fuente bacteriémica, embolígena, que esta paciente no lo tenía hemocultivos negativos, tenía ecocardio negativo, no tenía antecedentes de forunculosis de repetición, para pensar en estafilomedes, y no tenía algún otro foco infeccioso a distancia más que el antecedente de la neumonía. Por ejemplo, si esta paciente hubiera sido una paciente neurológica y su neumonía hubiese sido por mecanismo broncoaspirativo, uno tranquilamente podría pensar que el absceso cerebral tiene que ver con el neurosis. O si la paciente hubiera tenido alguna infección del macizo facial, una infección parameningia, tranquilamente podría tener abscesos piógenos por gérmenes comunes. Pero esta paciente no tenía antecedentes ni de sinusitis, ni de otitis, ni ninguna infección de cabeza y cuello, ¿sí? TBC, por supuesto que sí, es una enfermedad
muy frecuente en nuestro medio y que podría tranquilamente tener esta asociación sindromática de pulmón con cavitación y abscesos cerebrales. Más frecuentemente vemos pulmón y sistema nervioso central en su forma de meningitis crónica, hidrocefalia, con bloqueo, con APL característica, pero pacientes que se presentan con síndrome de meningitis crónica, ¿sí? Pero por supuesto que puede haber abscesos reales por tuberculosis, ¿sí? Y micosis profundas, estaría bueno pensar qué micosis profunda uno podría pensar. Y acá me parece que está bueno poner el tipo de huésped del que estamos hablando. Estos pacientes que tienen alteración de la inmunidad celular, en general no tienen tendencia a ver micosis por gérmenes que son intracelulares. Por ejemplo, nuestro medio histoplasma de la cabeza, ¿sí? Un hongo levaduriforme, que muchos pacientes están infectados antes de inmunocomprometerse y bueno, reactiva la enfermedad y hacen abscesos cerebrales o hacen pulmón y abscesos cerebrales. En nuestro medio histo lejos. También podría ser paracoccidiomicosis, también podría ser cándida en algún paciente que tuviera factores de riesgo para candidemia, pero sería rara en ella, digamos, sin tener insuficiencia renal, catéter, factores de riesgo para modelos de candidemia, sería raro pensar que tenga absceso por cándida, ¿sí? Y me parece importante recalcar que pergilosis, por ejemplo, es una causa importante de absceso cerebral, pero es una causa muy importante y tal vez la más importante de absceso cerebral, pero en pacientes que tienen alteración de la rama de los neutrófilos de la inmunidad, pacientes que tienen neutropenias profundas y prolongadas. Así que los pacientes que más vemos abscesos por hongo filamentoso, aspergillus a la cabeza, pero también Fusarium, Pseudoschleria, Mucor, etcétera, etcétera, lo vemos en pacientes oncomatológicos. Un trasplantado de órgano sólido en HB y en pacientes con corticoterapia por enfermedad autoinmune, vemos lejos lo que el FEDE pone, criptohistoplasma, causa más comunes lejos, ¿sí? Y nos queda la nocardia, que es una bacteria filamentosa, pero que tiene un comportamiento clínico como de infección subaguda, como de infección fúngica, como de infección micobacteriana, tanto que durante mucho tiempo se pensó que era un hongo, y en general los que más saben de nocardiosis son los micólogos, y la nocardiosis sigue estando en la mayoría de los libros de micología, ¿sí? Así que a esta paciente se le hizo una biopsia estereotáxica, se drenó un material purulento espeso, se le sacó 30 centímetros cúbicos, y este es el directo. Esto es una tinción de Kinjun, y se ve que hay una bacteria que es filamentosa, que está fragmentada y que está ramificada. Esto hace el diagnóstico de nocardiosis, ¿sí? Así que muy probablemente, la neumonía de esta paciente fue una neumonía por nocardia. Recibió MS, el MS es uno de los antibióticos que cubre, que le pega a la nocardia, así que pudo haber, digamos, enmascarado el cuadro, y una cosa muy típica de la nocardiosis es su tropismo por el sistema nervioso central. Tan característico es que se suele decir que todo paciente inmunocomprometido que tenga nocardiosis en cualquier sitio, en un empiema, en un derrame pericardio, en una bronconeumonía, en una neumonía lobar cavitada, en nódulos pulmonares cavitados, en tejidos subcutáneos, nódulos subcutáneos, uno encuentra nocardia, obligadamente hay que hacer una resonancia magnética como parte de la metodología de estudio, y muchos pacientes uno encuentra como hallazgo un absceso cerebral. Y esto es importante porque a la hora de poner el tratamiento hay que pensar en tratamientos que cruzan la barrera hematoencefálica y que tienen llegada al sistema nervioso central y por tanto son terapéuticamente importantes. Entonces, una característica clínica de la nocardiosis para recordar es su tendencia a recaer. Según la bibliografía ya antigua, un 30% de los pacientes con nocardiosis, digamos, diseminadas en huéspedes inmunocomprometidos, recaían, ¿sí? Por eso los tratamientos en general son prolongados, ¿sí? Mínimo 6 meses, en general se recomienda combinar con varios fármacos, por lo menos 2, y en formas graves diseminadas poner 3 fármacos, ¿sí? Y hasta tanto uno sepa cuál es la sensibilidad, se sabe que la mejor combinación
es el imipenem con el Bactrim y con la micacina, por lo que uno más chances tiene de pegarle al menos con 2 fármacos. Porque bueno, hay muchas especies de nocardia y muchos tienen mucha discordancia en la sensibilidad de los antibióticos. Algunas son sensibles a la quinolona, otras son sensibles al Bactrim, otras a los aminoglucosios, otras a la MS, otras a la aminociclina, otras a los carbapenem, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que echar mano a que por lo menos 2 fármacos sean activos. Y cuando uno tiene enfermedad diseminada y con compromiso del sistema inmunológico, no se puede dar el lujo de errar con alguno de los antibióticos. Entonces este es el esquema que se cree que en el 90% de las veces, al menos con 2 fármacos efectivos, uno le está pegando. Mientras tanto, uno espera unos días y tiene el antibiograma, ¿sí? No está tan establecido cuáles son los puntos de corte, cuál es la técnica ideal para hacer el antibiograma. Nosotros lo procesamos en el hospital, pero en general lo mandamos también al Malbrán, a la sección de bacteriología especial. Por ahora lo que está establecido es usar las placas de agar sangre y poner los disquitos de los antibióticos que uno quiere probar y tomar como punto de corte los mismos puntos de corte para estáfilo. Entonces el mismo halo que uno mira para estáfilo en Bactrim, en minociclina, en carbapena, etcétera, etcétera, también lo mira para nocardia. Entonces en general uno ve que los fármacos son sensibles a nocardia, halos bien grandes y que uno los puede usar con tranquilidad. Incluso algunos dicen mirar los halos y cuanto más grandes son los halos, darle más prioridad a esos antibióticos. Bueno, le pusimos el tratamiento, le pedimos a neurocirugía que hiciera un drenaje quirúrgico extenso de la lesión más grande y la paciente evolucionó muy bien. Resolvió el foco neurológico, se puso lúcida, hizo un buen tiempo de tratamiento endovenoso, le ajustamos uno de los fármacos porque es una farmacodermia al Bactrim y se fue de alta con 2 antibióticos VRI para control ambulatorio. Así que el diagnóstico final de esta paciente es una endocardiosis diseminada con un síndrome de pulmón-cerebro con una asociación sindromática de neumonía subaguda con acceso cerebral. Entonces, para llevarnos a algunas conclusiones de este caso clínico, me parece que lo interesante de esto, recordar que las enfermedades del tejido conectivo o las enfermedades autoinmunes sistémicas, que pueden ser también las inflamatorias intestinales, puede ser también la psoriasis, pueden ser muchas enfermedades autoinmunes como la pancreatitis esclerosante, aparte de todas las traumáticas sistémicas que conocemos, todas estas enfermedades autoinmunes, más o en especial los tratamientos que se utilizan para lidiar con estas enfermedades, hacen que nosotros encuadremos a estos pacientes como inmunocomprometidos severos, no HIV. Recordar siempre que la inmunosupresión, tanto inducida por la enfermedad como por sus tratamientos, suele enmascarar, suele frenar la respuesta inflamatoria y hace que las manifestaciones clínicas de muchas enfermedades no sea tan evidente y muchos pacientes tienen muy poquitas manifestaciones clínicas para enfermedades muy severas. Fíjense, esta paciente prácticamente tenía 2-3 días de evolución de clínica de infección del sistema nervioso central y tenía 3 abscesos gigantes con un compromiso muy extenso, ¿sí? Que las infecciones oportunistas no suelen sospecharse o son diagnosticadas muy tardíamente y se convierten en una causa muy importante de muerte. Recordar que en el lupus puntualmente las infecciones son la causa más común de mortalidad, seguido recién en segundo lugar por la actividad de la enfermedad. Y una de las cosas que hay, por ejemplo, un trabajo grande de México comparado con países del primer mundo, que cuanto más uno está en el tercer mundo, el porcentaje de causa de muerte por infecciones es más importante, ¿sí? Tenemos un porcentaje mayor de complicaciones en pacientes con enfermedad autoinmune por infecciones que en los países del primer mundo, ¿sí? Quedado el compromiso inmunológico de estos pacientes, la lista de diagnósticos diferenciales es muy amplia. Y eso dificulta mucho el tratamiento empírico. Si yo tengo una neumonía, yo a un paciente le puedo poner ampicilina subalterna y claritromicina. Pero un absceso cerebral en una paciente lúpica, cuando estábamos charlando de esta paciente decíamos micobacteria, decíamos nocardia, decíamos micosis, entonces muy difícilmente a este paciente le pudiéramos poner 4 drogas, anfotericina, TMS, carbapenem, ¿no? Entonces, en general uno tiene que echar mano a procedimientos invasivos para hacer un diagnóstico etiológico
apropiado y bueno, y poner un tratamiento dirigido, teniendo también en cuenta que muchos de los tratamientos de enfermedades oportunistas tienen interacciones medicamentosas significativas y por sobre todas las cosas tienen morbimortalidades significativas. No es gratis ponerle enfotericina a un paciente, no es gratis ponerle 4 drogas, muchos pacientes hacen toxicidades severas que a veces incluso le comprometen la vida. Y qué bueno que una herramienta útil, clínica, muy importante, hacer este ejercicio de definir el síndrome que el paciente tiene o de los síndromes que el paciente tiene y tratar de ponerlos juntitos y eso mejora notablemente nuestra habilidad como médicos para hacer el diagnóstico o para acotar la lista de diagnósticos diferenciales. Y por último, como dato de color, recordar que la endocarditis es una enfermedad frecuente, ¿sí? A diferencia de lo que les pueda parecer a muchos, es una enfermedad frecuente y yo esto lo descubrí por primera vez en el Hospital Muniz. Negroni insistía con esto y un día le dio la loca y le dijo, vamos a hacerle a todas las neumonías que ingresen al hospital, le vamos a hacer aparte de tinciones habituales, le vamos a hacer tinción de quillo al 100% de los esputos y los van de los pacientes que ingresen. Y en un año vimos como 15 pacientes con endocarditis, o sea, más de 2 pacientes un mes, un paciente y medio, 2 pacientes por mes veíamos con endocarditis. Y ahí a uno le cae en la ficha de que muchas endocarditis uno no las ve, porque no las piensa, o porque no procesa adecuadamente las muestras, hay que usar tinciones especiales, ya le mencioné la tinción de Kinshon, así que como frase para que se lleven, en general, uno no diagnostica lo que no piensa y uno no piensa lo que no conoce. Es una enfermedad para ponerse a verla, conocerla y por tanto tenerla en la cabeza para a futuro ponerla en el diagnóstico diferencial y bueno, y diagnosticarla, charlar con el microbiólogo y pedir que le haga tinciones para búsqueda de endocardio. No simplemente poner en un papelito cultivo y directo para gérmenes típicos y atípicos, que es lo que se suele hacer, y bueno, el bacteriólogo hace lo que puede y no conoce el paciente, ¿sí? Dicho sea de paso, también la endocarditis es un germen que le gusta a los pacientes lúpicos, por decirlo de un modo torpe. Muchas infecciones oportunistas en pacientes lúpicos van a ver que son por salmonela, por tuberculosis, por criptococcus, por nocardia. Van a ver que hay muchos reportes de nocardiosis en trasplante renal y en pacientes lúpicos, ¿sí? Así que es un diagnóstico diferencial a pensarlo siempre en un paciente lúpico, con tratamiento con esteroides, con inmunosupresión celular, que tenga algún síndrome clínico que recuerde la presentación clínica de nocardia, que puede ser bronconeumonía subaguda, neumonía nodular cavitada, nódulos subcutáneos, compromiso abscedado del sistema nervioso central o supuraciones en cavidades, las dos más comunes, la pleura y el pericardio. Una infección de vuelta que tiene un curso ahí de vecindad intermedio entre las infecciones piógenas bacterianas y las infecciones crónicas, micóticas y micobacterianas, ¿sí? Entonces en general tiene un curso subagudo, 2, 3, 4 semanas de evolución de lesiones supuradas, y ahí hay que pensar en endocardiosis, ¿sí? Así que bueno, algún comentario, algún aporte, alguien que recuerde, algún paciente que haya visto con endocardiosis diseminada que pueda sumar este caso para que nos llevemos una conceptualización más intensa. Fede, ¿alguno que te acuerdes? Hola, no, la verdad es que tengo poco experiencia en inmunodeprimidos no HIV, así que recuerdo solo formas pulmonares o puramente pulmonares. Con compromiso del sistema nervioso no tuve nunca la oportunidad de ver. Viene bien el comentario, porque la endocardiosis es una de las enfermedades de infectología que tiene, digámoslo así, presentaciones clínicas polares. Tiene las formas diseminadas, que en general la puerta de entrada es el pulmón, en inmunocomprometidos celulares severos, pero también existen inmunocompetentes el síndrome linfanquítico nodular, ¿sí? De pacientes que hayan tenido lesiones punzantes, diagnóstico diferencial en general de la esporotricosis, ¿sí? Entonces, trabajadores rurales que tengan nódulos subcutaneos
subcutánea y introyecto de los linfáticos, en general en el antebrazo. Nocardia, uno de los diagnósticos diferenciales a pensar. En la gente que anda descalza, que tiene actividades rurales, era la causa de pseudomicetoma, ¿sí? Se comportaban clínicamente como micetoma, pero no tenían las fístulas con drenaje de los gránulos, tan típico de los hongos negros. Entonces, bueno, ahí tenemos otro síndrome que la nocardia puede dar. Y lo que el Fede comenta, a veces pasa también con las nocardiasis que huéspedes que no son del todo inmunocomprometidos, pero que tienen patología pulmonar crónica, en general si son añosos, pueden tener neumonías crónicas, a veces cavitadas, a veces no, pero neumonías crónicas, paciente que uno sospecha tuberculosis, nace un mal y aparece la nocardia. Pacientes en la séptima, octava década con antecedente de enfermedad pulmonar variable, alguna exposición laboral o recreativa, y aparece, digamos, la nocardia cuando uno estudia profundamente un paciente que parece tener un cuadro respiratorio más bien crónico y que no resuelve. Así que bueno, primer caso. Vamos al segundo. Este es un paciente HIV, para poner el segundo modelo de inmunocomprometido celular, 29 años, VIH positivo, conocido VIH desde hace muchos años, nunca tuvo seguimiento, nunca tuvo controles, nunca tuvo tratamiento, progresó como corresponde a un waiting y a un estadio C3, a un paciente que oriundo de Bolivia, que trabajaba de quintero, acá en la zona de Quintas, cerca de Montevera, y que lo vimos porque que tenía antecedentes de forunculosis a repetición. Por su trabajo había tenido varios episodios de forunculosis y había consultado en guardias, ¿sí? Y bueno, de forma similar a la paciente anterior, ingresó por una convulsión y por fiebre, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos un paciente HIV en estadio C3 con 39 CD4, seguramente con carga viral muy elevada, que en este entonces no la teníamos, que lo derivan, digamos, por esta convulsión, y que de vuelta, cuando se toman los signos vitales, estaba subferril, y a la salida de su convulsión, tiene apariencia braquial izquierda entre leve y moderada. Tenía dificultades para sus funciones corticales superiores, no podía, lo mismo que el otro paciente, no podía dominar, comprender, etcétera, etcétera, y no tenía rigidez de nuca. Así que de vuelta, me parece que de los tres síndromes del sistema nervioso central que tenemos que pensar como lo más importante, queda más lejos el de meningitis aguda líquido turbio y quedan más cerquitas el de encefalitis aguda y el de absceso cerebral. Este era el laboratorio, ¿sí? Que no tenía gran cosa de significación, salvo unas transaminasas un poquito elevadas. Bueno, era un paciente que tenía una ingesta alcohólica importante, una glucemia de 1,16, una creatinina de 1,14, pero de vuelta un paciente de HIV avanzado, así que probablemente ya tendría algún daño por su propio HIV. Le pedimos una tomografía con contraste, y nos encontramos con esto, parecida a la otra paciente, que agarramos con rabia los abscesos cerebrales, otro absceso cerebral, ¿sí? Frontal derecho, la tomografía está al revés, de frontal derecho, con desplazamiento de la línea media, ¿sí? Acá tenemos un corte coronal, donde se ve el absceso frontal profundo. Y bueno, de vuelta, para pensar el paciente qué es lo que uno haría. Un poquito distinto a la paciente anterior. No sé si a alguno se les ocurre algo. En principio estaría bueno ir recordando que
Así como las distintas alteraciones del sistema inmune predisponen a determinados gérmenes, y así como los distintos gérmenes tienen presentaciones sindromáticas bastante características, también un poco lo que decíamos de la nocardia en la paciente lúpica. Hay determinados gérmenes que tienen predilección por determinados huéspedes que tienen determinadas enfermedades de base. Por ejemplo, absceso cerebral en pacientes HIV, bueno, toxoplasma es una causa muy común, tanto que justifica el tratamiento empírico la mayoría de las veces, ¿sí? En cambio, en trasplante de órganos sólidos, en pacientes con enfermedades autoinmunes, la toxoplasmosis es una rareza. Una rareza, son contados con la mano las descripciones de toxo cerebral, abscesos cerebrales por toxo, pacientes trasplantados. Están últimos en la lista de diagnóstico diferencial. Entonces está bueno recordar eso, que si bien la alteración de la inmunidad celular predispone tanto a toxo como histoplasma como nocardia, bueno, si el absceso lo tiene un paciente lúpico es una historia, si el absceso lo tiene un paciente HIV es otra historia, ¿sí? Aun cuando los dos sean alteración de la inmunidad celular. Muy bueno lo que pone Juan. Hola, doctor Beltramino. Pone, entre los diagnósticos diferenciales habría que incluir la neurocisticercosis. Muy importante. En general uno hace el diagnóstico de los pacientes teniendo en cuenta varias cosas, pero en general dos de las patas que uno siempre tiene en mente es la definición del síndrome clínico y la epidemiología que el paciente tiene, ¿sí? En este caso, el 0 oriundo de Bolivia hace que uno piense en neurocisticercosis como uno de los diagnósticos diferenciales. Ustedes saben que en Bolivia la causa número 1 de convulsión en personas entre 20 y 40 años es la neurocisticercosis. Causa muy común de convulsiones y muy común de encefalitis, ¿sí? Y que uno le hace las imágenes y tienen lesiones compatibles con neurocisticercosis, ¿sí? Si este paciente no fuera HIV, neurocisticercosis es un diagnóstico diferencial. Y si tiene HIV, neurocisticercosis es un diagnóstico diferencial. En general las lesiones son pequeñas, son múltiples, ¿sí? Hay pacientes que tienen decenas de lesiones. Y en general son como en blanco de tiro. Son de pared bien gruesa, como de cavidad pequeña, ¿sí? Y suelen tener múltiples lesiones. El paciente tiene cefalea crónica y convulsiones. Y el diagnóstico uno lo hace fácilmente con una serología en sangre, o los pacientes que uno hace una punción lumbar, con la serología de la punción lumbar. Y uno hace el diagnóstico. Recordar que para tener neurocisticercosis hay que tener población humana que tenga tenia solium intestinal. Y eso hace que en Argentina no haya neurocisticercosis, porque está erradicada la tenia solium, no la saginata, la solium, en los huéspedes humanos. Entonces, para tener neurocisticercosis hay que tener emisión fecal oral de huevos de alguien que tiene en el intestino el parásito adulto de tenia solium, ¿sí? Así que bueno, yo soy sincero, no le pedimos serología para neurocisticercosis. No me parece la imagen típica, pero hemos visto neurocisticercosis con lesiones así aisladas, ¿sí? Pero es una cosa a pensar, digamos, por la fuerza de la epidemiología. Una enfermedad muy frecuente en Bolivia. Bueno, pero me da pie, yo se los dije al pasar, que uno siempre tiene que tratar en cualquier lesión cerebral, tratar de que no se escape la oportunidad diagnóstica de ir por fuera del cerebro, ¿sí? No es gratis hacer una biopsia estereotáxica, no es gratis hacer una punción lumbar en un paciente que tiene obsesión con desplazamiento de la línea media, ¿sí? Entonces, así como es importante la epidemiología de la región donde los pacientes están y de las enfermedades que circulan en la región donde uno está,
Uno también sabe que los pacientes inmunocomprometidos tienen en su patogenia de las infecciones oportunistas la adquisición de nuevo de las infecciones o la reactivación de infecciones latentes que uno adquirió antes de estar inmunocomprometido. Entonces, por ejemplo, casi todas las tuberculosis de pacientes HIV son reactivaciones de primeras infecciones pasadas, cuando el paciente no tenía HIV o tenía HIV y tenía mucho CD4. Cuando llega al estadio C3 hace la tuberculosis diseminada. Por ejemplo, la histoplasmosis, ¿sí? Entonces, acá es donde es importante, bueno, por ejemplo, la toxoplasmosis cerebral. De ahí que es importante tener marcadores de laboratorio que indiquen si el paciente está primo infectado con determinadas enfermedades, ¿sí? O si tiene exposición epidemiológica muy clara para algunas enfermedades. Entonces, bueno, uno lo hace de rutina, pedir PPD, inmunodifusión por histoplasma, serología para toxo, serología para Chagas, serología para CMV, etcétera, etcétera, porque uno sabe qué enfermedades se pueden reactivar y cuáles no. Entonces, por ejemplo, en un paciente HIV, tener un absceso cerebral y tener IgG negativa para el toxoplasma, no descarta, pero aleja muchísimo la posibilidad de que ese absceso sea por toxoplasma. Porque en teoría, ese paciente no está primo infectado por toxoplasma. Entonces, bueno, aleja el diagnóstico. Si uno tiene una PPD negativa, aleja. Aunque bueno, muchos de estos pacientes son alérgicos, pero si uno tuviera la posibilidad de hacer un test de interferón, de hacer un IGRAS, si fuera negativo, aleja muchísimo la posibilidad de que este absceso sea tuberculoso. En principio, de vuelta a lo que charlábamos con la otra paciente, no tener piel, no tener médula, no tener compromiso pulmonar, bueno, así que lo único que tengamos sea absceso cerebral, ¿sí? Así que uno se tentaría de ir derecho a hacer una biopsia estereotáxica y hacer el diagnóstico. Sin embargo, interpretamos el paciente como habíamos charlado, un huésped inmunocomprometido con un absceso cerebral, y como parte de la rutina de las cosas que hacemos, bueno, un procedimiento diagnóstico hicimos basado en los resultados de la serología que le habíamos pedido a los pacientes. Le pedimos una antigenemia para criptococo, que fue negativa, le pedimos serología para toxo, que estaba elevada, y le pedimos serología para CMV, le pedimos PPD, y le pedimos serología para Chagas. ¿Sí? Par serológico para Chagas, positivo. Entonces, absceso cerebral en un paciente HIV estadio avanzado, en general cuando tienen menos de 100 CD4, y que tienen serología positiva para Chagas, hay que descartar que esto no sea una reactivación de un Chagas crónico. O sea, que esto no sea un Chagas. Unas formas clínicas de presentación de la reactivación son la carditis con insuficiencia cardíaca y fiebre, ¿sí? La fiebre con hepatosplenomegalia y las citopenias con un microstrut positivo, o sea, la parasitemia aguda, ¿sí? Y la reactivación en el sistema nervioso central, en su forma difusa como encefalitis, o en su forma focal como abscedación. Bueno, discutimos un poco este paciente, pero lo cierto es que en general, y como concepto para llevarse, la punción lumbar no suele ser muy útil en la evaluación de un paciente con absceso cerebral. La mayoría de los abscesos cerebrales, uno depende de una punción estereotáxica o de una biopsia quirúrgica para tener un rédito diagnóstico, ¿sí? No suele servir hacer test diagnósticos en el líquido cefalorraquídeo, e incluso, repito, hasta tiene cierto riesgo hacer una punción lumbar en un paciente que tiene estas características. Pero, en la era de las PCRs, algunos diagnósticos hacemos con punción lumbar. Por ejemplo, en toxo, tener una PCR para toxo tiene una sensibilidad baja del 50%, pero tiene una especificidad muy alta. Entonces, el paciente HIV con lesión ocupante de espacio, que uno le hace una PL porque no tiene contraindicación, si la PCR para toxo es positiva, es toxo, ¿sí? Pero en HIV, por su frecuencia, uno puede poner tratamiento empírico para toxo y ver la respuesta clínica imagenológica y hacer el diagnóstico en forma indirecta. Pero sabíamos una cosa importante.
el rédito de la punción lumbar en pacientes que tienen chagomas es muy alto. En la serie del Hospital Muñiz, que es la serie más grande del país, la sensibilidad de ver tripomastigota en el líquido cefalorraquídeo en fresco o en un GIEMSA es cercana al 90%. Con lo cual, bueno, vale la pena hacer el intento de hacer una punción lumbar con una aguja fina y sacando un poco el líquido para ver si el paciente tiene tripomastigotas. Efectivamente, se hizo una tinción de GIEMSA y se vieron los tripomastigotas y les traje a ver si funciona el video, ojalá que sí. Les voy a tratar de marcar con las flechitas, esto es una filmación de un líquido cefalorraquídeo sin tinción, en fresco, donde se ve el tripomastigota moviéndose, muy parecido como uno ve el campo oscuro en las sífilis. A ver. Les pongo acá la manito, no sé si lo alcanzan a ver. Pónganme por favor en el chat si lo ven, si no lo ponemos de vuelta. Acá. Arriba de la manito. ¿Se vio? Buenísimo. Bueno, entonces algunas conclusiones de este segundo caso. Vieron que todos estos pacientes tuvieron alteraciones de las funciones superiores en forma precoz, ya prácticamente desde el inicio de la cefalea. Uno podría decir que esto es una presentación encefalítica. Prácticamente la diferencia principal entre una meningitis y una encefalitis es el compromiso precoz de las funciones superiores, porque es una infección que compromete primariamente el parénquima cerebral, y no la meninge y después por edema se compromete el parénquima. Los pacientes con meningitis suelen tener cefalea y fiebre, pero tienen un sensorio claro y están lúcidos, ¿sí? En general tienen rigidez de nuca, pero los pacientes que tienen encefalitis tienen afasia, tienen foco, tienen cambios conductuales, están bradipsíquicos, tienen temblor grueso, tienen manifestaciones que hablan de inflamación del parénquima cerebral per se. Pero los abscesos al inflamar el parénquima cerebral también tienen componente encefalítico. Entonces estaría bueno decir esto, que esta presentación clínica encefalítica con convulsión y parálisis coital, le diría que es la presentación clínica más típica del absceso cerebral. ¿Sí? Así que, bueno, Fede, ahí veo, no se veía, la manita no sé, pero se veían los tripomastigotas, si no lo ponemos de vuelta. Ahora lo ponemos de vuelta. Entonces, para llevarse una idea dura, paciente que tiene una presentación clínica encefalítica, convulsión, en la salida de convulsión tiene foco, absceso cerebral a la cabeza. Mucho más que encefalitis, ¿sí? Solomón, que es un inglés que escribe mucho de encefalitis, dice: la encefalitis es una enfermedad con incidencia baja, pero ver pacientes que tengan clínica de encefalitis es relativamente común. Después termina siendo una sepsis con encefalopatía, un viejito con infección urinaria y encefalopatía, un absceso cerebral, un paciente que tiene infección en cualquier lado y se pone urémico, lo que fuere. Pero pensar en encefalitis es una situación clínica frecuente. Después, pocas veces llegamos a la conclusión de que el paciente tiene una encefalitis herpética o una encefalitis de otra causa. Pero la presentación clínica encefalítica es de ocurrencia clínica muy común, ¿sí? Entonces, el concepto, que la encefalitis es una enfermedad de baja incidencia, pero la presentación encefalítica es común. Lo que dijimos para llevarse de cuando pensar en un absceso cerebral.
Y muy importante, en la era de que leemos muchas cosas que vienen de bibliografía internacional, pensar mucho en enfermedades endémicos regionales, ¿sí? Uno puede leer mucho de HIV y hay muy poca bibliografía de, por ejemplo, Chagas de HIV, salvo en Brasil, pero hay muy poquita. Histoplasmosis y HIV hay poquita. En general, los que más experiencia tenemos somos en Latinoamérica. Entonces siempre hay que tener en cuenta que uno está en una región determinada y que, bueno, que las enfermedades endémicas, no miento, que la infectología es una especialidad que es muy dependiente de la región donde uno trabaja, ¿sí? Entonces, en nuestro medio, la tuberculosis, el Chagas y la histoplasmosis son enfermedades que siempre hay que tenerlas en la cabeza, ¿sí? De vuelta, esto podría ser un buen ejemplo de la diferencia entre el aspecto cuantitativo y cualitativo del conocimiento. Estoy seguro de cualquiera que escucha este caso y dice, ah, sí, yo leí que el Chagas puede dar chagoma, yo leí que hay pacientes HIV que tienen chagoma, pero hay que ver este paciente y tener la habilidad clínica de darle la importancia que tiene la serología, recordar las enfermedades que hay en el lugar, reconocer cuál es la metodología diagnóstica apropiada, pedir las tinciones adecuadas, hablar con el enfermero y poder llegar al diagnóstico, ¿sí? No se va a hacer solo el diagnóstico. Si uno tuviera que hacer una comparación torpe, diría que en medicina pasa lo mismo que, por ejemplo, pasa con el aprendizaje en cualquier ámbito de la vida. Yo puedo poner como ejemplo un deporte, ¿sí? Puedo leer libros enteros de cómo se juega el tenis, cómo hay que empuñar la raqueta, cómo hay que pararse de costado, cómo hay que flexionar las rodillas, cómo tengo que mirar la pelota, cómo es la cinética del golpe, etcétera, etcétera. Y puedo leer muchísimo de todo eso. Pero en algún momento hay que agarrar la raqueta y jugar, y pegarle la pelota y pasarla y hacer el canto. Y agarrar la pelota que viene del otro lado. Bueno, en medicina pasa el camino. El conocimiento y la habilidad para diagnosticar hay un abismo importante, ¿sí? Entonces, de vuelta, la idea original de estos ateneos acá en el Colegio Médico es que, recordando estas pequeñas historias de casos clínicos, hacen que todos los conocimientos que tenemos cuantitativamente incorporados y que los tenemos medio desperdigonados, ponerlos de forma más ordenada, más digerida y poder usarlo de forma más racional. Bueno, en huéspedes inmunocomprometidos las infecciones oportunistas pueden ser el resultado de primoinfecciones pasadas y que por tanto conocer la epidemiología, charlamos de neurocisticercosis, las serologías, hablamos de serología de Chagas, de toxoplasma, ¿sí? Los equivalentes de la serología, poner una histoplasmina, pedir una inmunoinfusión para histoplasma, poner una PPD o un IGRAS para tuberculosis, ¿sí? Así como las actividades laborales y recreativas de los pacientes, ¿sí? Según la actividad que el paciente haga, uno puede tener alguna diferencia. Por ejemplo, hay gente que labura en el campo y está en contacto con granos y con silos, los hongos filamentosos son muy importantes. En Brasil, los pacientes oncohematológicos tienen mucho fusarium por la soja, ¿sí? Pacientes que trabajan en la construcción o que son yeseros o que son pintores y que lijan mucho, están expuestos a hongos filamentosos ambientales, están expuestos a nocardia. Entonces, bueno, entonces esa data es muy importante y tratar de poner toda junta, toda la información que clínicamente sea relevante y que, bueno, que salga un diagnóstico diferencial o unos diagnósticos diferenciales y poder llegar al diagnóstico. Muy bien. Cortito, el último caso, y solo para que graben la imagen, tercer huésped inmunocomprometido, trasplantado renal, con toda la bronca, otra vez, absceso cerebral, ¿sí? Así que tenemos tres modelos de abscesos cerebrales con tres etiologías distintas, así que ya saben que esto no es ni nocardia ni chagoma. Pero que hicimos todo lo mismo que hicimos con los otros pacientes. Buscamos por fuera del cerebro, no encontramos nada. Pedimos todas las serologías y todas las intrahemorreacciones, nada significativo. De hecho, este paciente en la evaluación pretrasplante tenía una PPD positiva y había
hecho 9 meses de isoniazida mientras estaba en lista de trasplante. Y tiene esta resonancia magnética. También tenía tomo, pero tiene esta resonancia magnética, que tiene como estos abscesos chiquititos. Acá se ve más en T1, se ve más la pared gruesa de la lesión. Esta lesión, si se quiere, es más parecida a la que solemos ver en la neurocistis. Y un dato importante en la neurocistis es que muchas están calcificadas, o parcialmente calcificadas. Y muchas tienen un puntito por dentro. Tienen como un pezoncito dentro de las lesiones, y ese es el mismo parásito que se pliega sobre sí mismo y queda muerto en el tejido cerebral. O a veces queda vivo, inflama y el organismo reacciona, hace el edema, lo calcifica y lo mata. ¿Sí? Pero bueno, pero tienen así pared gruesa. Esta imagen la puse a propósito porque es un paciente trasplantado renal, tiene 53 años, es de Esperanza, creo, los pagos del FEDE, y estaba en periodo de post-trasplante tardío. Bueno, algún día podemos charlar de infecciones en pacientes trasplantados de órgano sólido, pero es útil conocer en qué periodo del post-trasplante el paciente está, porque ahí uno asocia la exposición epidemiológica con la intensidad de la inmunosupresión, y uno puede poner los diagnósticos diferenciales más frecuentes en cada uno de los periodos. Y lo mismo, una presentación encefalítica. Fiebre, cefalea, dificultad para nominar. Se vino manejando, en la mitad del camino tuvo que parar el auto, se fue a la banquina, casi se matan, terminó de manejar la mujer, lo trajo, cuando llegó estaba relativamente lúcido, pero con un sensorio fluctuante. Y bueno, y de vuelta, nada fuera del sistema nervioso central. Y la verdad que las lesiones eran bastante chiquitas y bastante profundas para biopsiarlas. Entonces dijimos, antes de hacer una biopsia estereotáxica, vamos a tratar de echar mano a todas las herramientas moleculares que uno tiene para ver si esto puede ser alguna causa que lo pesquemos en una PCR en líquido cefalorraquídeo. Obviamente le pedimos antigenemia para criptococo y antigenorraquia para criptococo, que fueron negativos. El paciente no tenía citopenia, no tenía compromiso pulmonar, no tenía compromiso cutáneo. Solamente este cuadro encefalítico de pocos días de evolución, sin pérdida de peso. Es un cuadro bastante agudo, subagudo, con todas las ganas. Bueno, le hicimos una punción lumbar y le pedimos PCR para tuberculosis, le pedimos UNADA, le pedimos un galactomanano del líquido cefalorraquídeo, le pedimos una PCR panfúngica y le pedimos una PCR para histoplasma. Acá en Santa Fe contamos con un micólogo muy bueno, un tipo que es conocido a nivel internacional, que es investigador del CONICET, que está en la Facultad de Bioquímica, y él hace diagnósticos moleculares de infecciones fúngicas. Y le mandamos muchas muestras, de médula, de VAL, de todo, el que nos hace los galactos, nos hace las PCRs, y no para nuestra sorpresa, pero sí para nuestra alegría, hicimos una punción lumbar, el galactomanano dio 1.4, ¿sí? Eso podría plantear el diagnóstico diferencial entre aspergilosis y histoplasma. El histoplasma, el galacto está desarrollado para la aspergilosis, pero cruza bastante con el histoplasma, y en nuestro medio el galacto es bastante útil para histoplasma. Y en huéspedes no neutropénicos, el galacto positivo casi siempre indica histo y no aspergilosis. Igual, PCR panfúngica positivo en un valor altísimo, no les traje la corrida, pero estaba altísimo. Y la PCR para histoplasma, con una PCR in-house, dio recontra positivo. Así que esto es el físico-químico era completamente normal, así que este fue un paciente que pescamos, como pasa con la toxo, con la PCR, pescamos el diagnóstico, aún sin inflamación meningia. La PCR para toxo fue negativa y la PCR para tuberculosis también, ¿sí? Y supongo que a muchos por ahí les llama la atención que esta lesión sean compatibles con histoplasma, ¿sí? Uno en la cabeza casi siempre tiene la histoplasmosis del paciente HIV, que es un paciente que tiene FOD, pérdida de peso,
diarreas, citopenias progresivas, LDH alta, FAL alta y en general lesiones cutáneas mucosas, sobre todo en la cara y en la boca, en la vida oral. Entonces uno escarifica las lesiones y es el diagnóstico de histoplasmosis. A veces de la médula ósea, pero es el diagnóstico común. Sin embargo, en otros huéspedes hay presentaciones clínicas que son frecuentes pero menos conocidas. Por ejemplo, en pacientes reumáticos la presentación más común es la paniculitis. Paniculitis con necrosis que termina ulcerándose. El que quiera ver un paciente con corticoides, histoplasmosis diseminada con compromiso cutáneo, mes pasado, uno de los casos, una mujer con miastenia gravis, tratamiento crónico con corticoides, tenía una coinfección de histoplasma y criptoflujo con compromiso cutáneo, aparte de ese. Pero los invito a que googleen y pongan histoplasmomas y van a ver que estas lesiones son muy características. ¿Sí? Les diría que son lesiones simil-neurocisticercosis, ya que sacamos el tema, sería paciente que tiene lesiones parecidas a la neurocisti y que no tienen epidemiología habría que pensar en histoplasmosis. Esto, que se llaman histoplasmomas, son exactamente lo mismo que pasa con los tuberculomas. Exactamente igual. Hay muchos pacientes HIV y muchos pacientes trasplantados en conjunto con otras manifestaciones tienen varias lesiones, en general centimétricas o subcentimétricas, de estos abscesos múltiples con mucho edema perilesional y que suelen ser por tuberculosis o por histoplasma. ¿Sí? Les traje, solo para que me crean, bueno, hicimos el diagnóstico de una histo del sistema nervioso central, hicimos 4 semanas de ANFO liposomal, le hicimos una imagen de control, donde ya tiene mejoría franquísima de todo el edema perilesional, y las lesiones apenas se están achicando, pero bueno, ya se fue todo el edema perilesional, y le pusimos voriconazol vía oral, y bueno, el paciente ahora está ambulatorio, clínicamente muy bien, para control ambulatorio va a ser tratamiento prolongado con borico. Les traje otras imágenes, fíjense, estas imágenes son todas de histoplasmomas, ¿sí? Que las googleé y las busqué, y si uno mira en libro de imágenes, esto es muy común. Y esto en general es la evolución de los granulomas. Los pacientes con TBC y con histoplasmosis, inmunocomprometidos celulares y que hacen lesiones parenquimatosas cerebrales, en general primero tienen granulomas, que los granulomas son, digamos, invisibles, por así decirlo, a las imágenes, pero cuando crecen se hacen nódulos macizos subcentimétricos. O sea, nódulos cerebrales es común en la histo y en la TBC. Con el tiempo se reblandecen estos nódulos, así se puede ver acá, se reblandecen en el centro y hacen estas lesiones con refuerzo en anillo. Pero fíjense, acá no sé si se alcanza a ver, esta que es muy chiquitita, esta, se ve la flechita así. Esta, acá, es prácticamente un granuloma que está creciendo. ¿Sí? Acá otra un poquito más grande, acá otra que ya se quiere cavitar, y después llegan a estas que tenemos acá, que si uno las deja en su evolución, terminan produciendo verdaderos abscesos cerebrales, indistinguibles de los abscesos piógenos. Entonces uno diría que el sistema nervioso central, la histo y la TBC, en inmunocomprometidos celulares puede dar meningitis crónica, con el líquido típico del líquido cefalorraquídeo y con clínica de meningitis crónica, cefalea, fiebre y hipertensión endocraniana, y estas presentaciones encefalíticas, donde el compromiso parenquimatoso se manifiesta por lesiones múltiples, que son microabscesos, ¿sí? Que son la evolución de los granulomas. Así que esto no es una lesión rara para nada, y quiero que se lleven esta imagen para que cuando tengan un paciente con alteración de la inmunidad celular y que tengan estas lesiones, piensen en histo y en TBC. Y piensen que algunas herramientas moleculares pueden permitirnos el diagnóstico sin llegar a una biopsia estereotáxica. Por eso este caso clínico no lo puse completo, solamente lo puse así como foto quiz, digamos, como para hacer un acertijo de la imagen y para que se lleven solamente la imagen. Para los que no alcanzaron a ver, les pongo de vuelta los tripomastigotes del líquido cefalorraquídeo. Yo no sé si se ve la manito o no, yo acá lo veo.
pero más o menos en el medio abajo está el tripomastidote moviéndose. ¿Sí? Bueno, con este caso terminamos. Espero que haber puesto juntos 3 abscesos inmunocomprometidos celulares haya ayudado a ordenar los conocimientos que uno tiene en la cabeza. Hola Graciana, gracias. Y bueno, les reitero que mientras no haya casos que vengan de afuera, nosotros vamos a seguir compartiendo con ustedes los casos que vemos en el hospital o en la clínica, pero invito a todo el mundo, incluso gente que no sea de Santa Fe, que tengan casos clínicos, que les parezca que sean instructivos, incluso pacientes que no tengan diagnóstico, que tengan alguna dificultad, que sean de localidades donde no cuenten con la posibilidad de tener un infectólogo, o localidades donde hay infectólogo, pero no cuentan, digamos, con un laboratorio de microbiología especializado. Estaría bueno que puedan traer, bueno, los pacientes que quieran. Queda como contacto el Colegio de Médicos, el mail del Colegio de Médicos. Les digo, por las dudas, si quieren, mi número celular, mi número 0342 5 127 222. Si quieren mandarme un WhatsApp y me cuentan, yo tengo un caso. Sé que el Fede ahora tiene un caso lindo, que no voy a decir qué es, pero sé que tiene un caso lindo ahora, confirmado por anatomía patológica. Así que bueno, los invito a todos los que quieran participar el mes que viene, ajá, pone que sí, los invito a que participen el mes que viene, me dicen quién quiere participar, yo hablo con la gente de informática y ellos tienen que coordinar con ustedes, que funcione todo bien su conexión y que puedan compartir pantalla. En el momento que hagamos el Ateneo el mes que viene, bueno, ustedes desde su casa, Fede de Esperanza o quien quiera desde el interior o incluso desde Santa Fe, pueden tener un caso clínico y compartirlo. No necesariamente tiene que ser un paciente internado, puede ser un paciente ambulatorio, de consultorio, y una cosa más importante que no necesariamente internado, no necesariamente tiene que ser un diagnóstico infectológico, ¿sí? Tiene que ser un paciente que tenga manifestaciones clínicas que haga pensar que puede haber algo infectológico. Pero una de las cosas que tiene que ver con lo que venimos charlando del aprendizaje es que cuando uno ve a un paciente, ni siquiera uno sabe si las manifestaciones clínicas del paciente tienen que ver con la especialidad de uno. Entonces uno tiene que tener un bagaje mínimo de conocimiento para poder, bueno, interpretar el paciente, sumar al grupo interdisciplinario de otras especialidades y bueno, llevar a cabo la mejor. Bueno, entonces nos estamos viendo el mes que viene, ojalá les haya gustado y por sobre todas las cosas que les haya servido. Nos estamos viendo el mes que viene. También, si quieren, nosotros vamos eligiendo los casos clínicos al azar con la doctora Graciana Morera, que es médica infectóloga del Hospital Cushing, que estamos juntos en el servicio y estamos a cargo de este club del Estáfilo. Si ustedes tienen interés particular por alguna patología o por algún huésped especial, también nos puede decir, che, nos interesa infección en pacientes con tratamiento biológico, o infecciones en mujeres embarazadas, o infecciones en pacientes en terapia intensiva. Bueno, lo que les parezca que pueda ser instructivo y que tengan interés particular, pueden decirnos y a lo mejor eso nos ayuda también a tratar de dirigir los casos a lo que a ustedes les interese. Bueno, los saludo y nos estamos viendo el mes que viene. Abrazo a todos.